isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. En noviembre de 1898, la Asamblea de Representantes creó una comisión que viajaría a los Estados Unidos para definir el futuro del país. Iba presidida por Calixto García y le acompañaban José Miguel Gómez y Manuel Sanguilí. Ellos pretendían encontrarse con el presidente norteamericano William McKinley, pero este ya había dictado su línea política. El ejército mambí debía morirse de hambre, disolverse o dispersarse. Calixto García, presidiendo una delegación, pidió al presidente de los Estados Unidos una rebaja similar para los productos cubanos. Se le respondió que esa medida solo la podía aprobar el Congreso de la Nación. El presidente yanqui tenía más poder en Cuba, a través del gobierno interventor, que en los propios Estados Unidos. Máximo Gómez, la figura más importante de esta contienda bélica, entendía el peligro, pero una vez más la desunión se hizo presente. Ni siquiera el núcleo más duro de la Asamblea de Representantes, conformado por Manuel Sanguilí y Juan Gualberto Gómez, entendía el daño que se le estaba haciendo a Cuba. El jefe militar más importante que sobrevivió a la guerra es destituido de su cargo de general en jefe por la Asamblea. Como consecuencia, la reacción popular obliga a la disolución de los asambleístas. Ya no quedan instrumentos del poder revolucionario. Y ya junto a nosotros al profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, el 10 de diciembre de 1898 se cerró el trato que ponía fin a la primera guerra imperialista de los tiempos modernos. España no le concedía a Cuba su independencia, sino que se la cedía a la nación que la codiciaba desde 1771, los Estados Unidos. Sí, evidentemente ya fue un momento donde los Estados Unidos de Norteamérica, una vez consolidado su poderío en el mar, sobre todo la modernización de la flota de guerra norteamericana, consideró que ya era el momento donde disponía de todas las condiciones desde el punto de vista estratégico y militar, una vez lograda también el consenso político de los norteamericanos de que era imprescindible intervenir en Cuba y eliminar del mapa político de la región americana a un imperio colonial vetusto, anticuado, y es por eso entonces que evidentemente lo que sucede en París fue precisamente eso, la entrega formal de un poder que ya ese imperio colonial no tenía, sino que estábamos hablando precisamente de un ejército ya desgastado, deteriorado, sin apoyo político internacional de ningún tipo, sin el apoyo del Papa, sin el apoyo de la Iglesia católica. Por lo tanto, estamos en presencia de un acto político formal donde el elemento, a mi modo de ver, más importante es precisamente que no se tiene en cuenta, no se reconoce la beligerancia y no hay participación de los representantes del Ejército Libertador en armas. Esa es la connotación que tiene desde mi punto de vista. Al Ejército Libertador se le impusieron las condiciones de un ejército vencido. 75 pesos para cada soldado clase a cambio de la entrega de armas y equipo. Las armas remitidas al puesto militar yanqui más cercano. El imperialismo aprovecha en beneficio propio la falta de visión política y de unidad revolucionaria de los cubanos. Y al mismo tiempo distinguir que dentro del articulado también se intenciona el hecho de asegurar de que el resto de los territorios que eran antiguas posesiones de ese imperio colonial también pasaran a ser supervisados por los Estados Unidos de Norteamérica, creando una precedencia, un nuevo capítulo en el nuevo papel que tendría Estados Unidos como nuevo poder neocolonial.
aunque en estos momentos todavía no había una definición de cuál sería la estructuración de ese poder, si iba a ser un Estado libre asociado o si iba a ser una posesión colonial más al estilo español. Un día después de firmado el Tratado de París en Estados Unidos, muere Calixto García. Muere en la nación que intentaba arrebatarle a Cuba el triunfo conquistado. Los médicos diagnosticaron bronconeumonía, pero sabemos que un hombre de su valor y su amor por Cuba moría de algo más. Calixto García sigue siendo una figura importante en las negociaciones que genera la intervención norteamericana en la guerra hispano-cubana. En primer lugar, porque de manera muy intencionada se excluye a Máximo Gómez de toda la actividad gestora internacional que debía realizarse. Habíamos hablado con anterioridad de que al crearse la Asamblea de Representantes, esta Asamblea de Representantes, su motivación principal o una de las motivaciones principales de esta Asamblea de Representantes era interpretar qué estaba aconteciendo en Cuba y cuál era la proyección futura de los Estados Unidos con relación a la situación particular de Cuba. Es por eso que dentro de esa comisión se selecciona a Calixto García, que va al frente precisamente de la misma, a procurar la entrevista con el presidente norteamericano William McKinley. Evidentemente, McKinley fue muy evasivo, trató por todos los medios de evitar una confrontación directa con esta comisión y particularmente con Calixto García, que había sido el hombre clave en las conversaciones entre el presidente McKinley a través del teniente Rowan y supuestamente las autoridades beligerantes en el oriente del país, en este caso con Calixto García como jefe del departamento oriental. En esos días Calixto García fue invitado a varios agasajos y en uno de esos agasajos, tanto por los cubanos emigrados como por las autoridades norteamericanas, se produce una complicación de Calixto García de enfermedad, y lo más importante de esto es que se produjo la muerte con una causa aparente, pero lo más interesante es que el cadáver fue inmediatamente embalsamado para desde un punto de vista cubano, para evitar la constatación de realmente las causas de la muerte. Incluso se le rindieron honores como por su nivel militar en el cementerio dedicado precisamente a la conservación de los restos en aquella etapa de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso el secretario de Estado John Hay también participa en las honras fúnebres. Incluso en las honras fúnebres que se desarrollan en Cuba, el espacio que estaba designado para la Asamblea de Representantes fue ocupado por parte de la caballería de las tropas interventoras norteamericanas en Cuba, quienes escoltaron el féretro hasta el lugar de la sepultura. O sea, que hay una cuestión muy interesante a tener en cuenta aquí. O sea, nunca los cubanos pudieron contactar de manera directa con el cadáver, ni durante el momento de la muerte, ni durante el proceso ya de inhumación, de enterramiento de estos restos. Lo que evidencia que es otro de los grandes misterios a tener en cuenta conjuntamente con la explosión de Maine en esta época tan convulsa y al mismo tiempo para los cubanos de aquel momento tan complejas de entender, a falta de un liderazgo político que fuera capaz de interpretar desde el punto de vista estratégico cuál era el nuevo contexto político de la nación cubana.